Ok, muy buenos días queridos estudiantes, muy buenos días a todos, les deseo un gran fin de semana, un gran día de sábado. Nosotros estamos aquí como todos los días sábados, como siempre, ¿ya? Vamos a hacer entonces nuestro cuarto reforzamiento, muchachos. Creo que este es uno de los últimos reforzamientos que haremos. Vamos a revisar las últimas clases de historia de Chile que tuvimos, ya las últimas 4 clases sobre historia de Chile, correspondiente a Chile en el mundo entre guerras, o fin del parlamentarismo también, Chile a mediados del siglo XX, ya cuando comenzó a llegar una nueva fuerza política a nuestro país, las transformaciones estructurales, cuando llega por supuesto entonces la democracia cristiana y el gobierno de Salvador Allende, y finalmente revisaremos aquí como reforzamiento la dictadura militar. ¿Ya? Vamos a revisar entonces dos preguntas por cada tema. ¿Ya? Vamos a tener alrededor de 10 a 15 minutos para revisar esta guía y como siempre, una vez que ustedes la terminen, yo voy a volver ante ustedes para que revisemos juntos la guía. Les deseo el mayor de los éxitos, muchachos, y nos vemos en un ratito más. Cualquier pregunta, por favor, no duden en hacerla. Estamos aquí entonces para aprender. ¿Estamos? Entonces les deseo mucho éxito, muchachos. Ya, nos vemos. Ok, estamos de vuelta, muchachos. Vamos entonces a revisar nuestras preguntas del reforzamiento. Espero que les haya ido pero excelente con todo lo que hemos revisado y con todo lo que ustedes saben. Por supuesto que estoy seguro que les fue bien. Si aparte esta estaba facilita, estaba bien. Yo creo que nos fue bien, muchachos. Ya tengo toda la esperanza puesta en ustedes, toda la fe. Así que comenzaremos a revisar entonces nuestra guía, muchachos, ¿ya? Para que continuemos con las demás clases, ¿ok? Bueno, los objetivos, por supuesto, era revisar nuestra guía de reforzamiento y, por supuesto, también aclarar las dudas. Si tienen alguna duda, aclararla entonces, para que no, para que la redundancia no se queden allí con esa pequeña duda y que no puedan solucionar. Para eso estamos entonces, muchachos. Comenzaremos entonces a revisar estas preguntas. Siguiendo entonces el orden de la guía que ustedes les entregaron, comenzaremos con la pregunta número 17, ¿ya? Bueno, en 1925, ¿ya? Se elaboró entonces una nueva constitución, conocida por su carácter presidencialista y semi-autoritario, muchachos. ¿Qué elemento consagró esta nueva constitución? ¿Qué elementos políticos, qué elementos sociales puede consagrar, o consagró, mejor dicho, esta nueva constitución? ¿Será la separación definitiva de la Iglesia y del Estado? Creación del Tribunal Calificador de Elecciones, que es un poder autónomo del poder político, y un carácter de colegislador para el presidente. ¿Cuál será entonces la respuesta correcta, muchachos? Siguiendo entonces lo que revisamos acerca del fin del parlamentarismo, de hecho, sabemos que en 1925 y con la promulgación de esta nueva constitución se da por finalizado entonces la etapa parlamentaria en nuestro país. Y siguiendo entonces esta misma idea, ¿qué fue lo que consagró este fin del parlamentarismo y la adopción de una nueva constitución, muchachos? Vamos a ir revisando. Espero que me gustaría que cuando respondieran, si es que van a responder, pusieran el número de la pregunta con su alternativa correspondiente. Así no nos enredamos tanto, ¿ok? Así es más claro para todos. Yo igual pondré la alternativa que corresponde. Bueno, sabemos que en 1925 y desde hecho desde hace bastantes años anterior a esta fecha, desde 1880 más o menos. Hola, profe. Hola María Barzúa, un gusto. Bueno, continúo. Alrededor de la década de 1880, varios años antes de 1925, se había promulgado entonces las primeras leyes laicas, ya las primeras leyes que no tienen nada que ver con la iglesia. Saludos a todos entonces de La Pintana. Y se habían promulgado entonces estas leyes laicas en el gobierno de Federico Santamaría, ¿ya? Y este fue el primer paso que dio el gobierno, que dio el Estado, para separar entonces definitivamente la iglesia del Estado, quitarle entonces influencia a la iglesia para entregarle todos esos papeles al Estado. Y entonces llegó la época de 1925, se promulgó una nueva constitución y finalmente se separó legalmente la iglesia del Estado. Y desde ese día, creo que es la número 17. En esa estamos hablando, Carmen, ¿ya? De esa es la que estamos hablando. Bueno, continúo. Finalmente se consagró entonces esta nueva constitución y
desde ese entonces, desde 1925 hasta la fecha, hasta la posteridad, somos un país entonces laico. Se supone que cada vez entonces la iglesia tiene menos trascendencia social al menos, o legal, por así hablarlo. Por lo tanto, la alternativa o el enunciado número uno es correcto. Hola, profe de Renca, ¿tiene alguna técnica para asociar los años con los sucesos? Eh, Principalmente yo lo hago de esta forma. Veo la fecha y veo cuál fue la, por así decirlo, eh, el ámbito como más importante. Por ejemplo, sabemos que en 1925 allí tenemos un check porque allí se elaboró esta nueva constitución. En 1980 tenemos otro check porque tenemos una nueva constitución también. Y así podemos ir resaltando cada hecho con su correspondiente año. Pienso que es lo más sencillo, ya buscar cuál es entonces el hecho más importante en cada fecha y así entonces vamos a poder analizar y vamos a poder entonces asociar cuáles son los elementos de cada, de cada época. Ya creo que es lo más sencillo. No sé si se entiende. Bueno, continuamos con entonces la pregunta número 17. Entonces se separa la iglesia del Estado, en la alternativa o el enunciado número uno es correcto, se crea un tribunal calificador de elecciones precisamente para que no hayan errores, ya, o más que para que no hayan errores, es para que no haya tanta intervención por parte del poder legislativo, por parte también del poder ejecutivo en las elecciones. Por eso se crea entonces este tribunal calificador de elecciones, Tricel, que hasta el día de hoy sigue funcionando y es precisamente para eso, para tratar de que no exista nada de interferencia política en una elección presidencial y en una elección parlamentaria. Por lo tanto, la alternativa número uno, el enunciado número uno y el enunciado número dos, ambos son correctos. Finalmente, carácter de colegislador para el presidente también es correcto, muchachos. Ahora, el presidente, junto con el poder legislativo, o mejor dicho, con el Congreso, tienen la labor de crear leyes. O al menos el presidente tiene la opción de poder crear poder ayudarle entonces al legislativo, poder ayudar al Congreso para levantar nuevas leyes. Así que la respuesta de la pregunta número 17 es la alternativa D, muchachos. Todas las anteriores, todos los enunciados son correctos, muchachos, ¿ya? Entonces la alternativa D es la correcta para la pregunta 17, ¿ya? Sigamos entonces. 18. El movimiento militar. Ojo, yo hace poco les había dado las diferencias entre movimiento militar, pronunciamiento militar y dictadura militar, ¿ya? Pero acá hablamos de un movimiento, de un pronunciamiento. Entonces el pronunciamiento o movimiento militar conocido como ruido de sables, ya cuando los militares entonces entraron al Parlamento y comenzaron a chocar sus sables, sus espadas con el suelo para mostrar su descontento. ¿Ya? Eso entonces pasó en septiembre de 1924, dio inicio a un periodo caracterizado por la crisis política desde 1924 a 1932. ¿Ya? Aquí entonces estamos hablando, eso, todo lo demás, lo que les conté es para que se enrede, pero lo más importante de la pregunta aquí es el movimiento militar conocido como ruido de sables. Esa es la pregunta. ¿Qué características tuvo este periodo de este ruido de sables? ¿Por qué pasó este ruido de sables, muchachos? Ya será el enunciado número uno, existencia de caudillos militares o existencia de autoridades militares, caudillo quiere decir líderes también, en el poder político, crisis y fin del parlamentarismo en Chile y desarrollo de una importante legislación constitucional y social. Esta pregunta está muy ligada a la pregunta anterior. Así que, ¿cuál podría ser la alternativa correcta de la pregunta número 18, muchachos? ¿Habrán habido muchos caudillos militares o líderes militares en el poder político? ¿Habrá habido una crisis y fin del parlamentarismo en Chile? ¿Habrá un desarrollo de una importante legislación constitucional y social? 17C. Bueno, quedamos en que la 17 era la letra D. Bueno, resulta, muchachos, que claro que habían existencia de caudillos militares en el poder político. De hecho, durante gran parte de la historia política de Chile han habido líderes militares, principalmente en el Congreso,
ya principalmente también en los gabinetes de los presidentes, ya, y esto al final de cuentas puede ser algo para bien o algo para mal dependiendo del contexto político y dependiendo del contexto social también de la época. En ese entonces sabíamos que que los militares estaban bastante descontentos con la política que estaba rigiendo en Chile a causa de que los parlamentarios, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, no estaban llevando a cabo sus tareas, ¿ya? Y de hecho, este ruido de sables llegó a esta misma sesión del Congreso precisamente para eso, ¿ya? Para apurar entonces a los senadores, a los diputados, que por favor subieran, que por favor en realidad es una orden que le están dando a los legisladores para que suban sus dietas, principalmente en el caso de los militares, el presupuesto para las armas y entonces y las guerras, ¿ya? Por lo tanto, la alternativa o el enunciado número 1 es correcto. Crisis y fin del parlamentarismo en Chile, sabemos que es precisamente una de estas mismas razones de que se dio fin al parlamentarismo en Chile. Los militares ya no estaban de acuerdo en cómo se estaba llevando a cabo entonces la política por parte del Parlamento. Así que decidieron intervenir con este llamado ruido de sables como les acabo de mencionar. La alternativa o el enunciado número 2 también es correcto. Finalmente, hubo un desarrollo importante gracias a todo esto mismo porque finalmente gracias a este fin del parlamentarismo, ya en esta misma crisis política que estaba sufriendo Chile en ese entonces, finalmente todo esto confabuló en que al final de cuentas se creó una nueva constitución, por supuesto que cambiaba entonces o que le quitaba entonces poder al legislativo, ¿ya? Y entonces le entregaba más poder al presidente. Y esto, por supuesto, le da más poder social también a la población, ¿ya? Entonces tenemos las tres alternativas correctas, muchachos, ¿ya? Oh, perdón. La alternativa o la pregunta 18 es la letra D. 18D. Continuemos. Ups. 19. Vamos a cambiar el tema entonces a Chile a mediados del siglo XX, cuando ya entramos entonces en el periodo de gobierno de los gobiernos radicales, ya con la llegada entonces de don Pedro Aguirre Cerda también. Entre las transformaciones económicas y sociales llevadas a cabo en el periodo de los gobiernos dirigidos por los presidentes radicales en Chile, desde el 38 hasta 1952, se cuentan. Las transformaciones económicas y sociales en el periodo radical se cuentan. La creación de la Corfo para incentivar el desarrollo industrial de Chile, la fundación de la ley de derecho a voto, ¿ya?, a la mujer en las elecciones presidenciales, o sea, en esta etapa, si se declaró entonces el derecho a voto a la mujer y finalmente la fundación del Banco Central para el control de la emisión monetaria en el país. ¿Cuál será entonces la alternativa correcta? Aunque ya me están respondiendo rápidamente y creo que me están respondiendo muy bien, muchachos. Porque sabemos que durante el gobierno, principalmente de don Pedro Aguirre Cerda, que nosotros hemos hablado bastante, y recordemos que le hicieron hace poco también un gran homenaje, sabemos que se creó entonces la Corfo, que hasta el día de hoy funciona como un elemento estatal para desarrollar entonces, o la producción principalmente, y en ese entonces tenía como principal fin incentivar el desarrollo industrial de nuestro país. Principalmente se levantaron muchísimas empresas gracias a esta misma Corfo, esta Corporación de Fomento a la Producción. Así que el enunciado número 1 es correcto. 2. La promulgación de la ley del derecho a voto a la mujer en las elecciones presidenciales. Recordemos que esto fue paulatino. Primero, las mujeres obtuvieron el derecho para votar en las elecciones parlamentarias, ya en 1948, si no me falla la memoria, y finalmente en el gobierno de Gabriel González Videla, sí, correcto, también una vez que se aprobó entonces el voto parlamentario a la mujer, finalmente se declaró también el voto para las elecciones presidenciales. O sea, el enunciado número 1 y el enunciado número 2 son correctos, pero no así el enunciado número 3. El Banco Central ya estaba fundado hace bastantes años atrás. Así que la alternativa correcta para la pregunta número 19, claro que es la letra C, muchachos. Muy bien, muy bien. Así que las dejaremos ahí, 19. Sí, muy bien, amigos. Sigamos. La creación de la Corfo,
en 1939 significó la articulación de un modelo de desarrollo nacional que involucró a todos los sectores productivos y que atrajo a todos los sectores políticos del país. ¿Qué características tuvo este modelo? Mario, la próxima vez quiero conocer ese motivo, no se puede. Ah, ese no fui yo. Bueno, continúo. La creación de la Corfo, entonces, en 1939, significó la articulación de este modelo, de un nuevo modelo de desarrollo nacional, que involucró entonces a todos los sectores productivos de nuestro país y que atrajo a todos los sectores políticos, además. ¿Qué características tuvo este nuevo modelo de desarrollo que significó entonces la creación de la Corfo, por supuesto? ¿Ya? Será entonces el fomento a la industria siderúrgica. Será entonces un plan de electrificación nacional y también el fomento del sector industrial y agroindustrial. ¿Cuál podrá ser entonces la respuesta correcta? Según todo lo que significó la creación de la Corfo, ¿ya? Y que por supuesto cambió todo el modelo de desarrollo nacional chileno. ¿Ya? ¿Cuál será entonces la alternativa correcta para la pregunta 20? 20D, me dice Carmen Villalobos. La revisaremos rápidamente entonces, muchachos, porque estamos algo atrasados. Bueno, por supuesto que me pone contento saber que están en lo correcto, porque sabemos que con la creación de la Corfo significó un cambio total prácticamente en el paradigma del desarrollo chileno. ¿Ya? Claramente se fomentó la industria siderúrgica y gracias a la Corfo entonces sabemos que nació en el sur de Chile, principalmente en la comuna de Talcahuano, la Compañía de Acero del Pacífico, la CAP. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos entonces acá nosotros a preparar el hierro, todo lo que tiene que ver con el metal. Eso es la siderurgia, muchachos, ¿ya? Y de hecho hasta el día de hoy la CAP sigue funcionando, pero lamentablemente ahora es una empresa privada, ¿ya? Así que no tenemos nada. Eso, bueno, cambió el tema con la dictadura militar, que vamos a ver más después. Resulta que entonces el enunciado número 1 es correcto. Se fomentó entonces la industria siderúrgica para que todo lo que tengamos que tenga que ver con este metal, con el hierro, ¿ya? Se crea en las fronteras chilenas y no tener que importarlo desde diferentes países para nuestro país. Plan de electrificación. Correcto, muchachos. Recordemos que también gracias a la Corfo se crea la Endesa, la Empresa Nacional de Electricidad. Por lo tanto, tenía como principal fin tratar de electrificar todo nuestro país, que todo entonces las grandes ciudades, los pueblos más pequeños también, tengan acceso a la electricidad. Y de hecho eso fue logrado entonces gracias a esta Corfo y esta misma Empresa Nacional de Electricidad, que también fue privatizada después. Bueno, entonces la alternativa 1, o sea, el enunciado 1 y el enunciado 2 son correctos. ¿Se fomentó el sector industrial y agroindustrial? Por supuesto que sí. De hecho, también podemos decir que gracias a la Corfo se creó la IANSA, que tiene que ver con toda la azúcar en nuestro país. Así que los tres enunciados son correctos, muchachos. La alternativa correcta es la letra D, de la número 20, muchachos. Todo eso fue creado gracias a la Corfo. Y de hecho, bueno, sabemos que de todas las empresas que se crearon, todas fueron privatizadas. Antes eran estatales. Muy bien, muchachos. Sigamos. 21. Vamos a cambiar entonces de tema nuevamente a las transformaciones estructurales. ¿Ya? En 1958 se consideró que el modelo de sustitución de importaciones, o modelo EASY, como habíamos estudiado, estaba ya agotado. Por ello, las principales alianzas electorales construyeron proyectos estructurales destinados a darle un nuevo rumbo al modelo económico. ¿En qué consistió el proyecto que intentó implantar Jorge Alessandri a partir de 1958? Recordemos, muchachos, que el modelo EASY, industrialización por sustitución de importaciones, quiere decir tratar, aquí les voy a dar una clave, es tratar de no eliminar, pero sí tratar de evitar las importaciones para que nosotros apoyemos la producción en nuestro país, ¿ya? Que todo lo que existe afuera, que todos los productos que nosotros traemos de afuera, tratemos de crearlos en nuestro país. Ese es el modelo EASY. Y según Jorge Alessandri, cuando llegó al gobierno, este modelo ya estaba agotado, ¿ya? La alianza política decía que esto estaba agotado. Por lo tanto, no vamos a intentar ahora seguir este modelo de producción, de industrialización, sino que vamos a intentar
otra cosa. Y eso es lo que quiere buscar esta pregunta, muchachos. Y ya me responden que es la letra A. Y de hecho es la letra A, los quiero felicitar nuevamente porque sabemos que cuando llegó Jorge Alessandri, aquí lo que vamos a intentar hacer es liberalizar el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de bajar las barreras arancelarias o tratar de bajar los impuestos para aprovechar el libre, no el libre mercado, pero sí que los productos que lleguen a nuestro país lleguen a precios más bajos y con eso también se reduce principalmente la inflación, principalmente bajando también el tema de la circulación de dinero. Así que la alternativa A es la correcta. Muy bien. Profundizar la sustitución de importaciones. Bueno, acabo de mencionar que eso ya estaba agotado, por lo tanto no vamos a intentar sustituir las importaciones. Sí se creó una reforma agraria, eso es cierto, pero fue muy pequeña en el gobierno de Jorge Alessandri, por eso no es profunda, ¿ya? Así que no es correcta la alternativa B. Pasar de la industria de consumo a la industria de bienes de capital, no, eso tampoco es correcto, y fortalecer los derechos sindicales de los trabajadores. No, aquí eso todo tiene que ver principalmente con la industria. Y acá entonces lo que busca es liberalizar el mercado, bajar los impuestos, apoyar entonces las exportaciones como las importaciones, muchachos. Así que la pregunta 21 finalmente es la alternativa A. En materia económica, el gobierno del presidente Salvador Allende postuló, ¿ya?, liberalizar los precios de los mercados internos, profundizar el proceso de reforma agraria, muchachos, el crecimiento del sector estatal de la economía, ¿ya? En materia económica, muchachos, solo estamos hablando de economía, en lo que fue el gobierno de Salvador Allende, ¿ya? ¿Qué fue lo que promulgaba entonces la Unidad Popular, ¿ya? Liberalizar los precios, profundizar el proceso de reforma agraria y el crecimiento del sector industrial. 22D, dice Carmen. Hoy están una bala. Bueno, finalmente y claramente es la alternativa, bueno, la flecha apunta al otro lado, pero sabemos que es la alternativa D. Quiero felicitarte, Carmen, has tenido una racha así tipo pasapalabra, una metralleta de respuestas acertadas, lo cual me deja bastante satisfecho. Ya igual con sus demás compañeros están bastante bien, yo sabía que iban a estar bastante bien. Claro, materia económica, la Unidad Popular precisamente quería eso, liberalizar los precios, tratar de hacerlo lo más bajo posible todo lo que tenga que ver en el mercado interno, todo lo que corra en el mercado nacional sea con un precio más o menos bajo. Eso quiere decir con el tema de liberalizar los precios, ya que el mismo mercado no se interponga en eso, ya que el Estado entonces se interponga en el mercado para tratar de bajar siempre los precios, que todo entonces la población tenga acceso a estos precios más bajos. Profundizar el proceso de reforma agraria, por supuesto que sí. De hecho, este proceso que sabemos inició con el gobierno de Jorge Alessandri, que fue conocido en ese entonces como reforma del macetero, por lo pequeña que fue bastante profundizado en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, ya donde se crearon 100.000 nuevos campesinos, muchísimas hectáreas fueron expropiadas para entregárselas a nuevos campesinos y finalmente cuando llegó el gobierno de Salvador Allende se crearon cerca de 100.000 o más de 100.000 campesinos más, ¿ya? De hecho ellos sabían que los campos entonces no podían sobrepasar más de 40 hectáreas de riego, ¿ya? Y todo predio agrícola que tuviese más de 40 hectáreas, o 80 hectáreas, no recuerdo la cifra exacta, iba a ser prácticamente expropiado. Y de hecho, gracias a eso, muchísimos campesinos que hasta el día de hoy son propietarios gracias a esta reforma agraria que fue profundizada primero por el gobierno de Frei Montalva y finalmente por el gobierno de Salvador Allende. El crecimiento del sector estatal de la economía está más claro que el agua. De hecho, sabíamos que cuando llegó Salvador Allende lo que quería hacer la Unidad Popular es tratar de que la economía chilena no dependiera de los mercados extranjeros, principalmente de los Estados Unidos, de Inglaterra, lo que fue antiguamente, ¿ya? Por lo tanto, lo que va a hacer el gobierno de la Unidad Popular, el gobierno de Salvador Allende, es tratar de comprar la mayor parte del sector industrial para hacerlo empresas estatales. Y de hecho eso pasó con las compañías del cobre, con la banca, todo eso para entonces elevar la producción y elevar entonces la participación del Estado en la economía. Por eso las tres alternativas o los tres enunciados son correctos. Muy bien, muchachos, muy bien. Continuemos. Vamos a estar por finalizando ya. Acá ya pasamos a otra etapa, ya un poco más triste, pero que debemos saber. Una vez derrocado entonces el gobierno de Salvador Allende,
el nuevo gobierno estableció estado de sitio, toque de queda, ley marcial. Es decir, se declaró una lucha civil contra el comunismo, se restringieron las libertades de movimiento de las personas, se delegó en el poder legislativo el mando del país, los militares concentraron los tres poderes del Estado. ¿Cuál es entonces la respuesta correcta, muchachos? Con respecto al enunciado, porque hay varias alternativas allí que son correctas, ojo con eso. Por supuesto que es la letra B, porque estamos hablando de toque de queda, de estado de sitio. Y eso es cuando tú ni siquiera puedes salir de tu casa, muchachos, porque estás prácticamente, se te prohíben todas las libertades. Tu libertad de tránsito, tu libertad de expresión. Eso es el toque de queda, muchachos, ¿ya? De hecho, el último toque de queda que ocurrió en nuestro país fue cuando ocurrió el terremoto allá en el sur el 2010, pero eso fue por una emergencia. Pero en el cambio, en la dictadura militar, sabemos que el estado de sitio, este toque de queda, quería decir principalmente que la gente no podía circular por las calles porque estábamos prácticamente en un estado de guerra, ¿ya? Por eso la alternativa correcta dentro de las varias que están correctas acá es la letra B, ¿ya? De hecho, se declaró una lucha contra el comunismo, sí, eso es cierto, pero eso no tiene nada que ver contra el enunciado. De hecho, sabemos también que la alternativa D también es correcta, porque los militares concentraron los tres poderes del Estado. No había, de hecho, un poder legislativo. La letra C, por su parte, está errónea, ¿ya? Se delegó en el poder legislativo. Sabemos que cuando ocurrió entonces el golpe militar, el Congreso fue cerrado. Por lo tanto, la C es definitivamente falsa. La alternativa D es correcta, ¿ya? Pero dentro de lo que fue en el ámbito político. No tiene nada que ver con el enunciado, ¿ya? Se restringieron entonces las libertades de movimiento de las personas en un toque de queda. Eso es lo que quiere decir un toque de queda, muchachos, ¿ya? Por eso la pregunta 23 es la B. Aún así, está muy bien, porque sí hubo una lucha civil y militar contra el comunismo. De hecho, hasta el día de hoy estamos buscando a desaparecidos, a detenidos desaparecidos por lo mismo, ¿ya? Bueno, ahora en 10 días más se cumple un año más, se conmemora un año más del golpe de Estado. Finalmente llegaremos a la pregunta 24. Entre las principales características con que se recuerda la dictadura militar de Augusto Pinochet y de las Fuerzas Armadas durante el 73 al 90, se encuentra que fue un gobierno autoritario, se implementó un modelo neoliberal en la economía y las violaciones, por supuesto, a los derechos humanos. Esta pregunta está tirada. Así que sabemos que cuando llegó entonces este golpe militar, se derrocó entonces nuevamente a un presidente, terminó entonces muerto. Sabemos que fue un gobierno bastante autoritario. De hecho, están las declaraciones de Augusto Pinochet que decía que aquí no se movía nadie sin que él lo sepa. Eso no tiene... habla por sí solo, la verdad. Así que sí fue un gobierno tremendamente autoritario. Me cuesta decir gobiernos, así gobierno de facto, porque no fue un gobierno democrático, fue de hecho. Así que sí fue un gobierno muy autoritario. Sí se implementó un modelo neoliberal. Él mismo decía que todo lo que había hecho la Unidad Popular fue prácticamente un gasto de tiempo, un gasto de dinero. Por lo tanto, vamos a cambiar entonces el orden económico en nuestro país. Así que se va a adoptar un nuevo modelo neoliberal en la que se va a implementar mejor dicho, se va a apoyar todo lo que tiene con la autorregulación del mercado y por supuesto también en que el mismo vamos a apoyar entonces todo lo que tenga que ver con las importaciones, ¿ya? O bajar, tratar de eliminar entonces todo lo que tiene que ver con las barreras arancelarias. Eso es el nuevo sistema liberal. Eso es lo que estoy explicando, Francisca, ¿ya? Que gracias a este mismo modelo neoliberal, ¿ya? Vamos a entonces eliminar todas las barreras, ¿ya? Que entonces nos vamos a abrir al mercado externo, ¿ya? Eso es neoliberal, ¿ya? No importa, Carmen, no hay problema si se equivoca. El mundo está hecho de errores, solo hay que saber solucionarlos, ¿ya? Y entonces las violaciones a los derechos humanos, que bueno, hasta el día de hoy hemos tenido bastantes problemas con eso, con el mismo entonces Museo de la Memoria en ese caso. Se recuerda entonces mucho entonces la dictadura militar por el tema de los derechos humanos, porque fue un gobierno autoritario y porque se implementó entonces este nuevo modelo neoliberal en que prácticamente quiere decir que si tú tienes dinero puedes acceder a diferentes servicios, como es en el caso de salud, que en realidad deberían ser derechos, ¿ya? En este caso, salud, educación y vivienda, ¿ya? Así que la alternativa correcta de la pregunta 24 es la alternativa
D, muchachos, ¿ya? Se implementa entonces, vamos a hablar entonces la próxima semana acerca de lo que es precisamente este modelo neoliberal, ya con más profundidad, ¿ya? Porque aquí no me queda tiempo para explicarles precisamente qué es lo que se trata en sí este modelo neoliberal en grandes rasgos, ¿ya? Vamos a hablar entonces la próxima semana de hecho. Listo, muchachos, espero que les haya ido bastante bien. Yo pienso que sí, tenían bastantes respuestas buenas, eso me deja bastante satisfecho, porque sé que están entendiendo, solo le faltan, como siempre, limar unas asperezas que a medida que sigan leyendo, sigan estudiando, van a solucionarlas sin ningún problema y van a sobrepasar todos todos esos problemas que les llegan, entonces, muchachos, ¿ya? Los dejo invitados a sus demás reforzamientos y nosotros nos vemos entonces la próxima semana con clases de geografía, ¿ya? Que les vaya muy bien. Un abrazo a todos. Chao, chao.